6 minutos, brújula de Navarra, brújula de la ciencia. Hoy, como decimos, lo hemos orientado hacia la ciencia y tenemos que saludar, porque tenemos a uno desde Nueva York y a otro ya desde aquí, desde Navarra, pero cada uno, digamos, uno en su puesto de trabajo y otro me parece que en su casa. Tenemos a José Luis del Pozo, especialista en microbiología clínica e infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes. Y tenemos también pues a Javier Zulueta, neumólogo del Hospital Monte Sinai de Nueva York. Muy buenas tardes, Javier. Hola, Aitor, ¿qué tal? Bueno, y muchas gracias a los dos por atendernos, por sacarnos un hueco para Onda Cero en la tarde de hoy. Porque, bueno, hay que decir, el otro día estuvo muy bien ese apartado que tuvisteis con la clínica, esa charla tan interesante, con Miguel García Sanemeterio también mediando, en el que pues nosotros desde Onda Cero nos quedamos con ganas de más y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si conseguimos trasladarlo todo esto a la radio. En aquel momento, hace 2 semanas, seguramente la situación era algo mejor de lo que, digo, algo peor de lo que es ahora. En Navarra, José Luis, podemos decir que la incidencia está mejorando bastante, ¿no? En las últimas semanas, y sí que parece, ¿no?, que empezamos a ver la luz al final del túnel. Sí, yo creo que sí. Era una cosa que ya previsible, que ya comentamos en su momento, viendo un poquito la experiencia de otros países donde Omicron había llegado, pues llega un momento en el que el virus ha infectado a tanta cantidad de población y hay gran cantidad de población que está vacunada que el virus deja de tener huéspedes susceptibles y igual que se produce un ascenso muy rápido, pues se produce un Ujú. descenso muy rápido. Y yo creo que efectivamente estamos ahora en ese punto en que, al menos en la calle, el número de contagios es menor, aunque todavía nos quedan algunas semanas de pacientes en planta y sobre todo pacientes en UCI, ¿no? Pero efectivamente yo creo que estamos en un mejor momento y que estamos empezando a ver la luz, sí. Ujú. Javier, ¿cómo está la situación por Nueva York? ¿Cómo podemos reflejarlo hacia nuestros intereses, digamos, hacia Navarra? Pues está ocurriendo lo mismo. Afortunadamente está cayendo la incidencia vertical prácticamente y afortunadamente también aquí estamos viendo una bajada muy considerable de pacientes ingresados en el hospital e incluso en pacientes en UCI. Desgraciadamente muchos pacientes en UCI han fallecido. Pero ahora mismo en planta, por ejemplo, hemos pasado en nuestro hospital en concreto, o sea, hemos bajado un 60 o 70% de ingresos, vaya, que es un número francamente rápido y muy esperanzador. Ujú. Claro, ahora mismo en Navarra la UCI está por debajo de 30, si no me equivoco eran 28. Hoy era 800. No me gusta darle mucha relevancia a la cifra de casos confirmados cada día, porque al final es más importante ver las tendencias. Esto es igual que el EGM en las radios, hay que ver la tendencia más que las olas en concreto. Pero sí, estamos, ¿no?, rondando esos 1000, lo cual quiere decir que ya estamos lejos de los 4000, 3000 altos que teníamos en Navidad. Me he permitido sacar una pequeña estadística de 50 días, del 15 de diciembre de 2021 al 2 de febrero, es decir, ayer, de 2022, en comparación con la ola que hubo, esa del 19 de septiembre aproximadamente de 2020 hasta el 7 de noviembre, ¿no? Esa ola que creo que era la cuarta ola, ¿no?, la que cogió en octubre del año pasado, de hace 2 años, mejor dicho, a la que nos ha cogido ahora. Si hablamos de contagios, 93.448 en 50 días en la actual, 20.437 en la anterior. Esto desde el punto de vista de la virología, de la microbiología también, ¿no? Estamos hablando de una variante, me imagino, muchísimo más infecciosa que las anteriores, ¿no? Sí, bueno, se estima, y bueno, creo que es completamente cierto, que este virus, la variante Omicron del SARS-CoV-2, probablemente sea el microorganismo con mayor capacidad de transmisión que existe o ha existido sobre la Tierra. Es decir, la capacidad que tiene de generar nuevos casos. Y no solo eso, sino la capacidad tan rápida que tiene de generar nuevos casos, porque el virus del sarampión genera muchos casos también, pero lo hace de una manera más lenta. Este Ujú. virus, sin embargo, esta explosión de casos que nos dices en tu estadística, que es la verdad que es abrumadora bajo el punto de vista epidemiológico, teniendo en cuenta otro factor muy importante, y es que en el año 2020, esa primera ola nos han dicho que había unos 20.000 contagios. La mayor parte de población no tenía una pauta vacunal completa. Sin embargo, ahora sí. Es decir, que hay también una diferencia en susceptibilidad. Es decir, que probablemente esta diferencia de más de 70.000 casos hubiese sido muchísimo mayor si no hubiésemos contado con las vacunas. Pero efectivamente este es un virus
que se ha adaptado fenomenalmente al ser humano y que ha buscado o han aparecido variantes con una capacidad de transmisión brutal, ¿no? Esto seguramente, Javier, también responde un poco, ¿no?, al hecho de que antes también teníamos más medidas y ahora nos ha cogido, digamos, más desnudos, ¿no? Nos ha cogido también más cansados, yo creo. Está Sí. todo el mundo harto. Y bueno, afortunadamente estamos la mayoría en nuestros países, tanto más en España que en Estados Unidos, desgraciadamente, pero también en Estados Unidos un 60-70% casi de la población, estamos vacunados. Por tanto, nos ha pillado preparados desde el punto de vista inmunitario. Y gracias a eso, en España, por ejemplo, el número de ingresos y el número de ingresos en UCI, sobre todo, y el número de fallecidos, en proporción al número de casos, ha sido muy, muy inferior que en las horas previas. Aquí en Estados Unidos no ha ocurrido, la tendencia ha sido similar, pero ha habido muchísimos más ingresos y muchísimos más fallecidos que en otros países, en proporción a los casos que ha habido. Y se ha debido precisamente a que aquí en Estados Unidos la vacunación no llega a los niveles de Europa. Estamos en un 60 y tantos %. En algunas zonas de Estados Unidos, incluso mucho menos. En Nueva York, por ejemplo, estamos por encima del 70%. Y lo que es peor todavía, la tasa de tercera dosis en Estados Unidos es muy baja. Y eso ha hecho que aquí los números de ingresos y de fallecidos sea peor. Pero si no llega a ser por la vacunación, yo no quiero ni pensar lo que hubiera sido la ola Omicron. Precisamente sí, si vemos los datos, en cuanto a fallecidos, hablamos ahora de porcentajes, porque si nos quedamos en cifras, pues puede ser más difícil, ¿no?, la comparación. Fallecidos con respecto al número de casos, ¿vale? En la ola actual, el 0,123, que he querido sacar tres cifras más, han fallecido. El 0,977, es decir, casi el 1%, ha sido hospitalizado y el 0,1 ha estado en UCI. Sí que veo mucha cercanía entre fallecidos y UCI. ¿Esto quiere decir que el que entra a la UCI entra peor de lo que el que entraba anteriormente? Es decir, que ahora el que va a la UCI es porque está prácticamente en una situación que, como ven las estadísticas, lo lleva casi un poco más hacia el fallecimiento. Yo creo que sin duda, ¿no? Porque por varios factores. Uno, porque hemos aprendido mucho de la primera y de la segunda ola. Dos, porque el perfil de pacientes ha cambiado. La edad media ha bajado muchísimo, con lo cual no es lo mismo un paciente de 50 años a nivel de reserva funcional, que aguanta mucho más la enfermedad, que un paciente de 85 o 90 años que tiene menos reserva funcional, que era el que teníamos antes. Y antes esos pacientes se agotaban antes y acababan antes en la UCI. Y luego ya desde hace, bueno, pues prácticamente desde la primera ola, finales de la primera ola, venimos utilizando en planta, aparte de los corticoides, la heparina, que eso claramente ha tenido un impacto en supervivencia, las técnicas de ventilación diferente a la intubación, ¿no? De manera que, efectivamente, yo creo que a día de hoy, ahora Javier nos dirá su visión, pero a día de hoy el porcentaje de pacientes que pasan de la planta a la UCI es menor. Lo que pasa es que es cierto que el paciente que llega a la UCI es un paciente que tiene una enfermedad más grave o que tiene unas comorbilidades peores, o, que también parece importante resaltarlo, y lo ha dicho Javier hace un momento, o no se ha vacunado. No cuenta con ningún tipo de inmunidad preexistente frente al SARS-CoV-2, y eso a día de hoy es un factor de riesgo tan o más importante que la inmunosupresión, la obesidad, la diabetes, etc. Es decir, que efectivamente el perfil de paciente ha cambiado, el porcentaje de pacientes que llegan a la UCI respecto a los que ingresan es más bajito. Ahora llegan a la UCI pacientes mucho más graves, mucho más deteriorados, y obviamente, lógicamente, la mortalidad intra-UCI es mayor. A pesar de que también en la UCI pues hemos aprendido también muchas cosas que nos han ayudado a mejorar el pronóstico de los pacientes, ¿no? Javier, por alusiones. Sí, es curioso. Esto, lo que comenta José Luis, es verdad. O sea, hemos seleccionado más el paciente que va a la UCI. Es el paciente que tiene más enfermedades, además de la infección, que le hacen un peor candidato, digamos, para sobrevivir. Pero es curioso, si nos vamos a otras zonas donde hay menos influencia de la vacunación, por ejemplo en Sudáfrica,
A mí me llamó mucho la atención en diciembre, cuando ellos estaban casi en el pico de la ola, que el jefe de servicio intensivos de un hospital de Pretoria, que es donde estaba el epicentro de esa subida, decía que tan solo estaban usando un ventilador mecánico en su UCI, mientras que en las primeras olas, antes de la vacunación, y ellos solo tienen un 30% de vacunación, pero en las primeras olas, con Delta y con Alfa, no tenían ventiladores suficientes, tenían que pedir prestado, estaban usando decenas de ventiladores. Por tanto, de alguna forma este virus también, en algunas zonas donde no ha habido protección, el virus ha actuado de forma diferente, producido menos neumonías, menos casos severos, pero es verdad que el que llega a tener una enfermedad severa, probablemente porque el paciente es como ha dicho José Luis, un paciente más débil, tiene un pronóstico muy malo. Y en ese sentido, os pregunto a los dos, porque al principio no ha variado esto tanto, que al principio atacaba más, no sé, se decía tos seca, no tiene mocos, luego sí que mocos, luego se dice que ha atacado más a la parte alta, ¿no? Lo que viene a ser la zona más de la garganta, porque lo entendamos el resto de humanos que no trabajamos en la ciencia. ¿Ha variado tanto el COVID? Sí, es un virus completamente diferente. El Omicron ha sufrido un número de mutaciones muy alto y que han sido muy determinantes en cómo se comporta una vez que entra en el organismo. Se sabe que el COVID, que el coronavirus, el SARS-CoV-2 de las primeras olas, el alfa, beta, delta, etcétera, tenían una afinidad especial muy alta por las células de pulmón. Y bajaban fácilmente al pulmón y producían neumonía. En cambio, Omicron no. Omicron se queda, como tú has dicho, en las vías altas. Se producen más cuadros de dolor de garganta, más laringitis, traqueitis, cosas así, sin llegar a producir tantas neumonías. Por tanto, es un virus muy diferente, muy diferente. Y que afortunadamente no ha producido la misma proporción de neumonías, que son en realidad las que han causado gran parte de los problemas graves que teníamos en las primeras olas. Desde la microbiología, José Luis, también ha cambiado tanto, ¿no? Que al principio nos volvíamos locos, salíamos con guantes de casa, parecía que tocábamos una barandilla y nos íbamos a infectar. Ahora parece que eso lo hemos dejado de lado. Sin embargo, hay cosas. Yo, por ejemplo, es que lo digo así, no entiendo tanto lo de las mascarillas, la necesidad. En interiores bueno, pero en exteriores, es decir, hemos aprendido, nosotros igual hemos aprendido, pero en las decisiones da la sensación de que hemos aprendido o no. Bueno, pues fíjate que ahí hay una brecha brutal entre la ciencia y las autoridades sanitarias o los políticos, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Este virus, igual que cualquier otro agente patógeno, es extremadamente flexible y cambiante. Y lo hemos visto, lo decía Javier hace un momento. La enfermedad que causa Omicron pues es muy diferente a la que causaba Delta o a la que causaba la variante británica. Es muy distinta. Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido a nivel hospitalario con esta pandemia es que tenemos que ser muy flexibles y que tenemos que no tener miedo a decir nos hemos equivocado y vamos a cambiar el planteamiento. Porque en los hospitales lo hemos hecho todos los días. Hemos tenido que cambiar protocolos de tratamiento de pacientes, hemos tenido que cambiar circuitos dentro del hospital, hemos tenido que cambiar la capacidad que tiene el hospital o cómo lo organizamos para ver consulta, planta, dónde ponemos a los pacientes con ventilación, dónde no. O sea, hemos sido muy flexibles y hemos ido cambiando los protocolos. Inicialmente no poníamos corticoides, luego sí. Nos hemos preguntado qué dosis es la más eficaz. Se han hecho estudios, se han mirado, se han utilizado infinidad de fármacos que finalmente se ha demostrado que no servían para nada, otros que sí han servido y se han quedado. Es decir, no nos ha dado miedo a cambiar los protocolos de manera semanal, como con el doctor Zuleta, con Javier, hacíamos al inicio de la pandemia, donde nos reuníamos absolutamente todos los días y revisábamos el protocolo a diario. Y hemos dicho, nos hemos equivocado, hay que cambiar esto, y lo hemos cambiado. Sin embargo, a nivel global, yo creo que ha faltado esta flexibilidad y esta, entre comillas, humildad para ser capaces de decir, nos hemos equivocado con esta decisión y hay que cambiar. Inicialmente desconocíamos muchas cosas de este virus. Fíjate que en noviembre del 2019 no había absolutamente ninguna publicación en las bases de datos que utilizamos los médicos para estudiar, ni una sola publicación de este virus, ¿no? Ahora mismo las publicaciones sobre este virus, no ha habido un patógeno mejor estudiado y más estudiado que este. Son cientos de miles de publicaciones. Es decir, hemos aprendido mucho, tenemos toneladas de datos. Y no pasa nada porque al inicio dijésemos hay que ponerse guantes, claro, ojo a la transmisión por contacto. Hemos aprendido que no, que esa no es
una vía de transmisión muy representada. Y hemos aprendido que el virus se transmite por aerosoles fundamentalmente, con lo cual tenemos que haber puesto todo nuestro hincapié en el control del aire ambiental, ¿no? El control del aire, las medidas del aire. Y ahí tenemos que haber puesto un montón de recursos, porque ahí sabemos que es una forma de evitar la transmisión. Sabemos que al aire libre, en medicina no podemos decir que nunca pasa esto, pero al aire libre es muy difícil que se transmita esta enfermedad. Con lo cual, hay medidas que son muy gravosas para el individuo, como por ejemplo llevar mascarilla en la calle, y que impactan muy poco en la transmisión. Sin embargo, hay otras que se pueden implementar, como por ejemplo el control del aire, y que nos ayudaría muchísimo a controlar pues, espacios como por ejemplo las aulas de los colegios, donde podríamos tener un control del aire que nos posibilitase ser más seguros, ¿no? O en los hospitales. Entonces, yo creo que a nivel global, a la hora de tomar decisiones, nos han fallado dos cosas: el ser flexibles. Y fíjate, lo has dicho tú hace un momento, es que en el mes de diciembre la situación epidemiológica no tenía nada que ver con la que teníamos hace 2 semanas o la que tenemos ahora. Tenemos que poner las mismas medidas de control en enero que ahora. Tenemos que poner las mismas medidas de control cuando estamos en 4.000 casos diarios que ahora, que tenemos 1.000, o que dentro de un mes que tendremos 100. Esto hay que cambiarlo. Entonces, muchas veces también a la población le cuesta entender que se cambien las cosas pues de semana en semana, pero es algo que es inherente a esta pandemia. Pero efectivamente coincido contigo en que a nivel global, a nivel de toma de medidas, muchas veces se han tomado medidas que no han estado basadas, que no están basadas en datos científicos, y hay otras veces que hemos sido, o que se ha sido poco flexible y poco humilde para decir, nos hemos equivocado con esta medida, la cambiamos, que no pasa nada. Los médicos probablemente estamos muy acostumbrados a aprender en el día a día y a modificar lo que hacemos, y en la mayor parte de ocasiones, bueno, pues aquí está también Javier, que lo puede decir igual que yo, hemos tenido que decir, nos hemos equivocado y cambiamos. Y que la ciencia al final viene a ser prueba-error, ¿no? De alguna otra manera tienes que conseguir los resultados. Javier, sabemos bien que en Navidades, ¿no? Fue el momento en el que yo creo que casi tiras el móvil por la ventana, en el momento que, que se te ocurrió escribir un tuit. Yo creo que te hiciste famoso en cuestión de horas, de segundos, ¿no? Ese tuit en el que hay que entenderlo también, ¿no? Era una visión optimista también de la pandemia, que también se está viendo, ¿no? Cómo subió mucho los casos y ahora mismo cómo están bajando. Lo comentabas también lo que ocurría en Nueva York, te fijabas en lo que pasaba en Sudáfrica. ¿Sigues manteniendo más o menos esa opinión? ¿Crees que estamos llegando hacia el final? Tampoco quiero que te mojes muchísimo y que luego te vuelvan a llover 100 tweets, ¿eh? No, ya, a ver, es difícil que me llevan más. La verdad es que fue una locura, no me esperaba yo esa reacción, pero lo que se vio sobre todo es que la gente estaba necesitada de optimismo. Pero también hay que entender, si uno relee ese tweet, claro, yo empiezo diciendo, tengo la impresión de que no sé cuánto, ¿no? Entonces, al final, es que nosotros nos movemos en ciencia con 3 formas de información. Acabo de leer un artículo de Bill Hanage, que es un epidemiólogo de Harvard, y lo escribe en el blog de Scientific American. Es muy interesante. Y él dice que hay 3 niveles de información. Una, lo que sabemos que es cierto. 2, y eso es, por ejemplo, saber que el coronavirus SARS-CoV-2 produce COVID. Eso lo sabemos que es cierto y no hay discusión posible. O sabemos la secuencia del virus, del ARN del virus. Eso se sabe y gracias a eso tenemos las vacunas. Eso son certezas. Luego está lo que creemos que es cierto. Entonces, aquí es donde empezamos a movernos en campos diferentes, los científicos, los médicos y la población general, digamos. Nosotros, como ha dicho José Luis hace un rato, continuamente estamos especulando sobre datos que tenemos preliminares, que son del grupo A, que sabemos con certeza, pero no sabemos ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué porcentaje de pacientes con COVID son asintomáticos? Pues obviamente no lo sabemos, porque habría que hacer una prueba a todo el mundo para saberlo. Pero nosotros podemos especular, podemos extrapolar información, etc. Luego está la última categoría de información, que son opiniones y especulaciones, que también las utilizamos en ciencia. Pero cuando hemos juntado todas estas categorías de información entre científicos con la población general en las redes sociales, pues da lugar a reacciones de este tipo de gente que a veces pues son no sé, son difíciles de explicar. En definitiva, ¿tengo la misma impresión? Sí, la sigo teniendo, pero es una impresión basada en, primero,
que nos hemos infectado tanta gente. Yo creo que la gran mayoría de la población, mucho más de lo que se está diciendo. Se habla hoy de que hay 90 millones de infectados por Omicron. Yo creo que es muchísimo más que eso. Porque mucha gente no se ha hecho pruebas siquiera. O sea, si una persona en una casa ha tenido un COVID y los otros 5 miembros de la familia tienen síntomas, pues no se hacen pruebas muchas veces o no lo notifican. Por tanto, yo creo que un porcentaje muy importante de la población se ha infectado. Y por tanto, esto nos está dando una inmunidad sobre la que ya tenemos, que es mucho más fuerte, por cierto, cuando se combina, o sea, se está demostrando la inmunidad de vacunas junto con la inmunidad de enfermedad, se obtiene una inmunidad mucho mayor que si solo uno se infecta sin haber estado vacunado. En definitiva, esto va a producir, por lo menos, yo creo, durante unos meses, una bajada clara del riesgo en zonas donde hay muchas vacunaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos principal? Que hay países como en África, donde la tasa de vacunación está por debajo del 20%. Eso es un desastre. Eso es un caldo de cultivo perfecto para que aparezcan más variantes en el futuro. O sea, si estuviéramos todos ahora a los mismos niveles que Europa, desde luego no estaríamos hablando de peligros futuros, pero todavía no hemos llegado ahí. Ahora, sigo siendo optimista y creo que sí, que vamos a ver otro panorama diferente en el futuro. Mira, son las 7:47. Precisamente con todo eso, quiero centrarme ahora en la cuestión, ¿no? Pues de la tercera dosis, de incluso la cuarta dosis que se ha llegado a escuchar, ¿no? Cuando muchas veces igual dices, pues lo que conviene es que esas dosis lleguen a los países en los que el porcentaje de vacunación es muy bajo. Hemos leído una entrevista de Margarita del Val que decía que los contagiados, ¿no? por Omicron quizá no necesiten esa tercera dosis. Pueden surgir estas dudas. José Luis, 2 vacunas más Omicron, hace falta vacunarse, hay que esperar a esos 5 meses. Que nos digan primero un mes y luego 5 meses es normal que cause pues, desconfianza en la población. Claro, fíjate que cuando empezamos a utilizar las vacunas, estábamos en una situación en la que no había otra herramienta capaz de frenar un poco la tasa de ingresos. Cuando empezamos a utilizar estas vacunas, cuando se hicieron los primeros ensayos de las vacunas, el objetivo que se pretendía con ellas era tener un 50% de eficacia. Y tenemos vacunas de eficacia que hay que entenderlo bien, que no es eficacia para evitar la infección, porque prácticamente no hay casi ninguna vacuna que sea esterilizante. Es decir, que todas las vacunas nos protegen de enfermedad grave, pero no de infectarnos, la mayor parte de ellas. Y buscábamos al menos un 50% de eficacia. Tenemos vacunas que son extraordinariamente eficaces, ¿no? Cuando empezamos a usarlas, claramente la estrategia era café para todos, porque necesitábamos proteger a toda la población. Y no teníamos muchos datos, es decir, teníamos que ceñirnos a los esquemas de los ensayos clínicos, 2 dosis separadas por 3 o 4 semanas, y ver y esperar a ver qué pasaba. A día de hoy tenemos muchísima información sobre distintas pautas, las vacunas de virus recombinantes, las vacunas de mRNA, la inmunidad híbrida que comentaba Javier hace un momento, de combinación de vacuna más infección natural. Y a día de hoy yo me atrevería a decir que la pauta más eficaz o la más protectora, pues la habéis comentado ya, ¿no? Que es haber recibido 2 dosis de una vacuna de mRNA junto con la infección por Omicron. Eso sabemos porque está publicado, que hace que el paciente que ha tenido esa pauta tenga anticuerpos neutralizantes frente a todas las variantes. Es decir, que yo ahora mismo sería muy cauto a la hora de recomendar una dosis más en estos pacientes que han recibido al menos 2 de una vacuna, bien sea de mRNA o al menos que una de las 2 sea de mRNA, más la infección por Omicron. Y en esto no tenemos ningún dato de si dentro de 5 meses habrá que vacunarse otra vez o no. Y creo que, por parte de las autoridades sanitarias, creo que sería mucho más sensato, en lugar de sacar la recomendación de al mes o a los 5 meses, el decir, no sabemos si va a hacer falta una nueva dosis, porque no sabemos si efectivamente a los 5 meses va a ser necesario. Probablemente no. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que las vacunas que tenemos actualmente son vacunas que están diseñadas frente a la variante de Wuhan. Es decir, ahora mismo esa variante no está circulando ya. Ahora es otra variante la que tenemos. Y si algo yo criticaría, y no me cansaré nunca de criticar, si no hemos aprendido con esta pandemia que la salud es un problema global, es decir, que de nada sirve, como decía Javier, que en Europa estemos vacunados el 95% de la población, mientras haya países del mundo donde la tasa de cobertura vacunal llegue a ser, por ejemplo, del 0% o del 5%, no hemos aprendido nada. Debería haber algún organismo internacional o la suma de los organismos nacionales de todos los países los que se planteasen si estamos haciendo un buen uso de las vacunas. En alguna editorial del New England, que es una revista muy prestigiosa a nivel médico, se hablaba de que el reparto desigual de las vacunas podía ser
tachado de crimen contra la humanidad. Y yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, no podemos permitir tener a gente en países en vías de desarrollo que no hayan recibido ni una sola dosis, mientras nosotros estamos pensando en ponernos una tercera o una cuarta que no sabemos si va a ser más eficaz. Claro. En Israel tenemos la experiencia de la cuarta dosis en pacientes, que efectivamente con los datos pues disminuye la probabilidad de tener infección grave. Pero yo creo que ahora mismo con las 3 dosis o con 2 dosis más Omicron, que como decía Javier, ahora mismo hay muchísima gente que tiene esta pauta, juntando a Omicron, la tasa de protección es altísima. Deberíamos estar pensando en 2 cosas. Uno, el exceso de vacunas que tenemos, utilizarlo en los países donde no ha habido posibilidad de vacunarse. Y 2, pues las compañías farmacéuticas deberían estar pensando ya en cambiar ese libro. Una de las ventajas de las vacunas de mRNA es que podemos cambiarlas en poquito tiempo, tardaríamos 3-4 semanas. Deberíamos estar pensando ya en cambiar ese libro de instrucciones para que la vacuna nueva se parezca más a la variante que está circulando ahora y no a la variante de Wuhan, que es la que teníamos hace 1 año y medio, ¿no? Javier, creo que has levantado la mano un segundo. Sí. Sí, me gustaría añadir una cosa, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis en cuanto a la inmunidad híbrida, pero ojo, eso no quiere decir, y yo sé que José Luis tampoco quiere decir eso, que sea recomendable. Es decir, COVID, Omicron, sí, parece que es más leve, ha producido muchos más casos, menos ingresos, pero ojo, no sabemos todavía que ha habido casos graves también y no sabemos qué efectos puede tener a largo plazo. El COVID persistente o COVID largo, no sabemos, es muy reciente todavía. Con el número de infectados que ha habido, aunque la proporción de personas que tengan COVID largo sea menor, puede ser todavía un número enorme de personas que tengan consecuencias a largo plazo. Por tanto, es mucho más recomendable ir a por la pauta completa de vacunación, incluida la tercera dosis, que no buscar una infección. Eso sería irresponsable. Sí, eso. Totalmente de acuerdo, Javier. Eso, desde luego. Oye, os voy a poner sobre la mesa un par de casos que encima es que me tocan a mí prácticamente de forma personal y dices, ¿cómo puede ser esto, no? Primero, un caso de una persona que se ha cogido el COVID, se cogió el COVID en la ola encima que comentaba antes de octubre de aquel año, se vacuna y cuando le tocaba vacunarse de la segunda dosis, claro, no la tercera como nos está tocando, a mí me toca este domingo, va y se vuelve a contagiar. Es un caso. Dices, esa es la mega inmunidad, cogérselo 2 veces y una vacuna o no. Y luego otro caso, que es el mío, que no hay manera de que me lo coja, oye. Y he tenido contactos estrechos, pero todo el rato. Yo me incluyo en tu grupo, yo tampoco lo he cogido, afortunadamente, por ahora. Yo estoy también, mira, de los 3 que estamos aquí, yo tampoco me lo he cogido. Mira, tampoco, pues, de una forma bastante inexplicable, porque tanto Javier como yo, en la primera ola, cuando no sabíamos lo que nos venía encima, y cuántos días, Javier, comentábamos, estaba con un paciente que tenía tos, que tenía tal, y no teníamos mascarilla, ni íbamos con EPI, ni íbamos con nada, y todos los días veíamos pacientes candidatos o que posiblemente pudieran haber tenido COVID. Y luego también hay que tener en cuenta que al principio la cantidad de enfermos que veíamos al día era brutal, de manera que con aquellos EPIs que teníamos que usábamos hasta el infinito, mascarillas, ¿verdad, Javier? Que usábamos durante semanas la misma mascarilla. Los EPIs que en un momento determinado fueron bolsas de basura porque no había EPIs y se fabricaron en nuestro servicio de farmacia bolsas de basura con mangas para poder meterse dentro. Es decir, que yo creo que hay... De hecho, José Luis, están buscando, yo sé, grupos a investigar a personas que han tenido, sobre todo personas que no se hayan vacunado, pero debe haber alguna predisposición genética. Es que eso es lo que yo digo. Hay mucha gente, ¿no?, que también está en esa situación, que ha tenido contacto estrecho, que su pareja, que su mujer, que sus hijos han tenido y ellos no se han contagiado. Y dices, ¿hay respuesta científica o al final también es cuestión de igual suerte? Planteamiento de hipótesis nada más, claro, para estudiar. Pero ten en cuenta que este coronavirus, nosotros tenemos, hay 4 coronavirus humanos que se transmiten todos los años y que causan cuadros catarrales con frecuencia y que son coronavirus que algunos de ellos han saltado, probablemente todos, han saltado del animal al ser humano hace años y se han establecido como coronavirus endémicos, que cursan con catarros y que muy excepcionalmente ocasionan una infección grave y sobre todo es en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, una hipótesis de trabajo, que hay algún estudio científico que medio lo avala, es que si tú tienes inmunidad frente a esos coronavirus catarrales habituales, te puedan dar una cierta inmunidad cruzada
frente al SARS-CoV-2, por ejemplo. Pero esto coincido con Javier, ¿no? Son hipótesis. Claro. Y desde luego en medicina hay una cosa clara, es muy importante, y es en lo que nos centramos todos, hacer estudios en pacientes infectados. Pero es muchísimo más importante saber por qué hay gente que no se infecta o por qué hay gente que se infecta y no hace un cuadro severo. Y eso es importante, ¿no? Hay algunos trabajos, pero eso es muy importante, ¿no? Y fíjate que lo que comentabas antes de las reinfecciones, antes era excepcional. Al principio de la pandemia, cuando veíamos un paciente que volvía a tener una PCR positiva, decíamos, aquí hay algo raro, esto es muy, muy extraño, ¿no? Claro, aquí son dos A día de variantes hoy, distintas. claro, a día de hoy, que lo decía Javier antes, es que son prácticamente, podemos hablar de que son dos virus diferentes, ¿no? Entonces, la reinfección ahora mismo es la norma. La reinfección, personas que han pasado el COVID en la primera ola es que pasaron una infección diferente por un virus distinto y han pasado ahora pues una infección, es decir, que ahora mismo la reinfección en gente que ha pasado alfa, beta o delta, con Omicron es la norma, ¿no? Estamos ya prácticamente, son las 7:57, quedan 3 minutos en antena, seguiremos brevemente luego en Twitch, no nos alargaremos mucho para terminar lo antes posible y no robar mucho tiempo a José Luis del Pozo y a Javier Zulueta. Tenemos también la vacuna Hydra, se estaba hablando ahora de ella, se está ya en fase de pruebas con mayores, creo que era de 16 años o de 18 años, y también he leído, ¿no?, la necesidad igual de una vacuna única, que no nos anden con cada una, digamos, con sus marcas, ¿no? Que al final, de nuevo, insisto, puede generar un poco de incertidumbre en la población. ¿Qué opináis pues eso, con la llegada de esta posible nueva vacuna y con esa opción de buscar al final una única? Luis, Bueno, sí, es una opción muy atractiva en la que ya se lleva trabajando casi desde el inicio de la pandemia, ¿no? Que sería un poquito lo ideal, ¿no? Lo ideal en el sentido de que, bueno, una de las cosas que hemos visto es que ha generado con evidencias científicas, ha generado una mejor inmunidad cuando uno ha combinado una vacuna que era un vector viral con una vacuna que era una vacuna de mRNA. Eso ha generado una mejor respuesta inmunitaria que cuando se han recibido dos vacunas iguales, ¿no? Es decir, que probablemente la combinación de vacunas diferentes pues sea eficaz, ¿no? Y se está hablando también de la panvacuna, es decir, la vacuna que sea eficaz, buscar determinantes en las distintas variantes para buscar una vacuna que sea, entre comillas, universal, es decir, que no haya que volver a revacunarse y que nos proteja pues, del SARS-CoV-2 y de todas sus variantes, ¿no? Sí. Entonces, pues es un tema indudablemente muy atractivo. Yo creo que todavía no estamos en ese punto y que yo creo que antes hay que resolver el tema de la vacunación, en que ahí sí que quiero incidir, en aquellos países y zonas del mundo que no han podido recibir ni una sola dosis de vacuna, ¿no? Porque, como dice Javier, el peligro ahora mismo es que surjan nuevas variantes, que van a surgir seguro, pero que surjan nuevas variantes que sean más agresivas, ¿no? Esto es raro que pase, pero podría ser, y desde luego el virus muta y cambia, y en aquellos sitios donde se está transmitiendo mucho en la comunidad, es decir, en zonas donde no hay cobertura vacunal adecuada, ahí es donde van a surgir las nuevas variantes, ¿no? Como hemos visto en todo este tiempo. Entonces yo haría hincapié en la necesidad de un reparto equitativo de las vacunas que tenemos, ¿no? Espera un segundo, Javier, porque son las 7:59, estamos ya llegando prácticamente a las 8, vamos terminando aquí la brújula de la ciencia en Onda Cero Navarra, como decimos, camino de las 8 de la tarde. Nosotros seguimos en twitch.tv/Aitor Plaza, lo tendrán todo en la página web, no lo dudéis. Ahora seguimos. Y ahí está la parte de radio que decimos, y seguimos ahora por internet unos minutos. Y estabas hablando, Javier, perdón que te he tenido que cortar. Sí, siguiendo un poco en la línea de lo que está diciendo José Luis, también hay buenas noticias, hay esperanzas de que eso se vaya a conseguir, que se consigan primero la fabricación de vacunas mucho más baratas y mucho más fáciles de realizar. Por ejemplo, aquí en Mont Sinai hay tres grupos de investigadores independientes, pero que se han juntado ahora para aunar esfuerzos, que han desarrollado ya una vacuna que está empezando a experimentarse en fases 1 y 2, que se fabrica como la vacuna de la gripe, con huevo. Y es mucho más barata, con un vector de virus, y que se espera que se pueda fabricar en países en África, etcétera. Por tanto, este tipo de iniciativas, igual que la vacuna española que se acaba de anunciar,
probablemente conseguirá que la vacunación se extienda por todo el mundo de una forma más fácil que con las vacunas actuales, que son complejas. Vamos a ir, como digo, ya terminando. Javier, he visto aquí COVID de larga duración, pues eso, un término informal que incluso el otro día hablábamos que no terminaba de gustar a los especialistas, pero sí que he leído, pues científicos del Centro de Investigación Biomédica de Oxford utilizaron un escáner de gas xenón para detectar anomalías en los pulmones de quienes seguían teniendo dificultades para respirar después de tener COVID. ¿Has visto tú, se está viendo casos en los que la afección pulmonar continúa? Sí, sí, sin duda. Más con las primeras variantes. Con Omicron todavía no sabemos. Ese estudio está hecho con las variantes previas, donde se afectaba mucho el pulmón. Pero sí, ya lo vimos nosotros en estudios que hicimos en la clínica en Navarra y que se han hecho en otros centros, que pacientes incluso hasta los 6 meses después de haberse ido del hospital de alta, siguen teniendo alteraciones en las radiografías en el pulmón. Por tanto, sí, vemos claramente que el virus puede producir efectos a largo plazo y aparte del pulmón, en otros órganos. Produce una serie de síntomas que todavía no entendemos muy bien, de fatiga, de dolores de cabeza, incluso de pérdida de memoria, etcétera, De que olfato, sí, sí. sí, puede llegar a ser un problema y se está estudiando. Se conoce muy poco de los mecanismos ni de las causas. Os pregunto a los dos porque creo que atañe a las dos partes, tanto a la vía respiratoria como a la microbióloga, el llevar mascarilla, el haber estado tanto tiempo llevando mascarilla y protegiéndonos del virus en concreto del COVID, pero de cualquier otro virus también. ¿Puede tener afecciones también respiratorias a futuro el llevar tanto la mascarilla en zonas interiores y tal? Y por otro lado también, ¿nos hace más débiles frente a otros virus? Eh, a ver, sin tener datos sobre, o sea, porque nadie Sí, no ha hecho un estudio a largo plazo, no te puedo dar una respuesta de la categoría 1 de certeza absoluta, pero yo te sí. aseguro, creo que no. Si no, los cirujanos, las enfermeras de quirófano, etcétera, a los 10 años de estar trabajando todos los días, están con mascarilla durante 8 horas al día, tendrían problemas. Eso no es así. Ujú. No. Afortunadamente el aparato respiratorio no sufre porque se obtiene suficiente oxígeno y se ventila y se elimina el dióxido de carbono, que es la función principal del aparato respiratorio, sin ningún problema. Ujú. Y José Luis, de la otra parte que comentaba, el estar. Se habla, ¿eh? Es decir, no es opinión, te pregunto precisamente para que nos des pues, un poco más de certeza. El protegernos continuamente nos debilita, no sé si inmunológicamente o cómo decirlo. Bueno, yo creo que en el adulto no. En el adulto claramente creo que no, ¿no? Y de hecho, fíjate que hace 15 años, si uno viajaba por el sudeste asiático, veía que había mucha gente que llevaba mascarilla, ¿no? Y es algo que aquí en España pues lo recomendábamos, es decir, al paciente inmunosuprimido que llegaban los meses de invierno, el paciente trasplantado, por ejemplo, se le recomendaban las mismas cosas que ahora, es decir, evitar lugares tumultuosos, mantener un poco la distancia, mascarilla para protegerse, por ejemplo, en el transporte público, etcétera. Lo que pasa es que había una especie como de, yo creo que de estigma, porque uno llevaba mascarilla y la gente le miraba raro o mal por la calle, ¿no? Ujú. Sin embargo, es algo que ahora, a día de hoy lo hemos adaptado. Es decir, yo creo que el futuro no es que llevemos todos mascarilla todo el rato, pero sí que hemos aprendido que personas vulnerables, al estar en entornos multitudinarios, etcétera, la mascarilla pues les va a servir para evitar infecciones, ¿no? Y lo hemos visto porque especialmente el año pasado, que se hizo un uso muy extensivo y muy radical de la mascarilla, pues en Navarra, por ejemplo, prácticamente no hubo gripe y ni hubo infecciones por otros virus respiratorios, ¿no? Entonces yo creo que en el adulto yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse, pero bien utilizada, ¿no? Y de hecho yo creo que todos tendremos. Yo no me imagino a mí mismo entrando en un supermercado ahora mismo sin mascarilla, ¿no? Me sentiría como desnudo. Es decir, que yo creo que no quiero decir con esto que haya que llevar mascarilla siempre para toda la vida, no, pero que personas vulnerables probablemente sea una herramienta muy eficaz para evitar la transmisión. Ujú. Donde habría que ver, claro, los niños muy pequeños, que son precisamente los que no tienen mascarilla, sí que necesitan un contacto repetido con los agentes ambientales, virus, bacterias, etcétera, para que su sistema inmune se vaya entrenando, ¿no? Esto ocurre en los primeros años de vida. En esos primeros años de vida, hasta los 5 años, estos niños pues, no han utilizado mascarilla de manera continua, es decir, que han estado expuestos a los patógenos pues, habituales, ¿no? Y eso les ha ido estimulando el sistema inmune.
Pero fíjate que a raíz de esto que dices, me parece muy importante en los niños. Sabemos que el COVID, a nivel niño, a mí me preocupa poco la enfermedad física, porque sabemos que en los niños el COVID no causa, en el 99,9% no causa una enfermedad severa, ni causa ninguna complicación importante. Pero a nivel psíquico, la utilización de mascarillas, la distancia social, los confinamientos en clase, la separación de los abuelos o de los vulnerables, etcétera, yo creo que esto sí que puede generar o va a generar en los próximos años probablemente algo que haya que estudiar mucho, que sea el componente psíquico de lo que ha supuesto para los niños, que a mí me parece muy, muy interesante y muy importante, la utilización de mascarillas y todas estas medidas, ¿no? No tanto por el tema que comentas del desarrollo del sistema inmune, sino por efectos psicológicos sobre niños muy pequeños, 5 años, 7, 11, y también sobre los adolescentes, ¿no? Que han visto pues cortada de repente su vida normal y de relación con los demás, etcétera, porque esos son años que difícilmente vuelven, ¿no? En nuestra vida, de los 3 que estamos aquí, 1 año o 2 con mascarilla, bueno, pues nos impactará un poco al final de nuestra vida, pero en la gente muy mayor pues se han visto envueltos en todo esto en las fases finales de su vida. Y en los niños muy pequeños, en los adolescentes, pues les hemos robado o les han robado la pandemia, les ha robado 2 o 3 años vitales que no van a volver, ¿no? A mí me está robando los últimos años de juerga, la verdad. a mí... a nosotros también, ¿verdad, Javier? Sí. A mí me los están quitando, pero ya vamos a terminar ya con una última cosa, sabiendo que Javier además está en Nueva York, el tema del pasaporte COVID, tan discutido. Yo puedo dar mi opinión personal también. No me gusta a mí el pasaporte COVID, sobre todo no lo entiendo, ¿no? Pero tú, Javier, estando en Nueva York, teniendo que ir de un lado a otro, todas las dificultades que supone, ¿qué os parece esta medida que, por cierto, he visto que desde Bruselas se está planteando extenderlo hasta el año 2023? Mira, yo inicialmente era muy favorable y aquí en Nueva York se impuso hace mucho tiempo, cuando estabas vacunado y para entrar en restaurantes, etcétera, y te daba tranquilidad, sin duda. Pero ahora no tiene ningún sentido, porque es que Omicron ha cambiado completamente todo. Entonces ahora ya puedes tener pasaporte, puedes tener 3 dosis, puedes tener infección y 2 dosis, que yo no puedo saber con seguridad que mañana no puedas ser contagioso sin tener síntomas, porque Omicron es así. Por tanto, francamente, creo que no tiene ningún sentido. José Luis, entiendo, asentías que también, ¿no? Y yo, mira, 100% de acuerdo. Yo creo que toda medida que se... Bueno, lo primero es que mal vamos, o sea, yo soy pro vacunas totalmente, ¿no? Pero creo que una vacuna nunca debería ser una medida coactiva para nada, ¿no? De hecho, vamos por mal camino si tenemos que convencer a la gente para que se vacune utilizando el pasaporte COVID, que por otra parte, y sintiendo tristeza al decirlo, el imponer el pasaporte COVID ha conseguido que mucha gente se vacune solo por tener el pasaporte COVID. Pero efectivamente, como dice Javier, ahora mismo eso no es una medida que sirva para cortar epidemiológicamente nada. Yo creo que cada vez que se impone una medida tenemos en algún momento que medir si esa medida, cómo ha impactado en la epidemia. Y el pasaporte COVID, como bien dice Javier, pues ahora mismo no impacta nada. Es que ahora mismo a mí no me protege el hecho de que vaya a un sitio donde todo el mundo tenga pasaporte COVID, porque Omicron ha cambiado las reglas del juego. Y un paciente vacunado con su pasaporte en regla puede infectarse y transmitir. Es decir, que yo creo que ahora mismo no tiene ningún sentido esta herramienta, ¿no? Y además, José Luis, con el estudio este que acaba de salir de voluntarios que han expuesto a voluntarios, a jóvenes, al virus, en 2 días después de la exposición ya son contagiosos. 2 días. Por tanto, sí, es que no sirve de nada. 2 días después de la exposición, ¿no? Ahí también estamos hablando de la cuestión de los antígenos, si los estamos utilizando de más, si de menos, si yo cuando voy a ver a un familiar que es vulnerable es mejor que me haga, si sirve de algo, si no sirve de nada, si hay que utilizarlo para irse desconfinando. Pero mira, Aitor, yo hay una puntualización. Yo creo que los test de antígenos... José Luis y yo hemos hablado de esto muchísimo. En el futuro, yo creo que bien utilizados, con unos protocolos, y esto apoyado por las autoridades, porque primero deberían de ponerlos a disposición de la gente sin coste. Estos test sirven porque si es negativo, aunque tengas el virus ya en la garganta, si es negativo, el nivel de virus es tan bajo que probablemente no eres contagioso. Por tanto, puede ser una medida eficaz para frenar, digamos, la contagiosidad. ¿Qué es lo que hace falta
además del test de antígenos, la responsabilidad de las personas. Es decir, si a mí me da un test positivo, pero no tengo síntomas, pues yo debería tener cuidado de ponerme una mascarilla por lo menos, si no, no salir incluso de mi casa hasta que ese test se vuelva negativo. Con eso se podría frenar muchísimo las futuras variantes o la extensión de esta pandemia. Eso es la responsabilidad social al final, también lo mismo en Navidades, ¿no? Pues yo si quiero comer con mi familia, pues igual me guardo un poco los contactos sociales para luego no tener problemas y sobre todo poder trasladarlo, ¿no? Al final viene a ser un poco eso, lo que pasa es que por un lado parece que nos lo tienen que enseñar y por otro lado estamos deseando hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. En fin, José Luis del Pozo, Javier Zulueta, uno especialista en microbiología infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, el otro Javier Zulueta, neumólogo del Hospital Monte Sinai de Nueva York. No sabéis cuánto agradezco que hayáis pasado este rato aquí con nosotros en Onda Cero, en la Brújula de la Ciencia, y también luego en la parte final, estos 10 últimos minutos fuera de antena. Lo podrán tener todo el mundo también a través de YouTube y en la página web de Onda Cero de Navarra. Y en fin, que es un gusto escucharos y que ojalá ya tengamos que dejar de hacer estas charlas, que se siga hablando de ciencia, porque parece que se ha cogido la moda de hablar de ciencia y eso es positivo, pero que sea para hablar de investigaciones y de cosas positivas y no estar siempre hablando de esto mismo. Muchas gracias, Aitor. Un abrazo. Sí, muchas gracias, Aitor, por la posibilidad de estar aquí contigo. A vosotros. Y Javier, un abrazo fuerte también para ti en Nueva York.